Bienvenidos una vez más a esta cuarta vez ya, a este cuarto encuentro que tenemos de nuestra escuela catedralicia. Tengo en primer lugar que darles algunos avisos. Hemos tenido que cambiar la dirección de correo electrónico por la que ustedes se pueden dirigir a la escuela catedralicia, que será maestrescuela.gracias@gmail.com. Y otra cosa que también quería decirles, que no se lo dije el día anterior, es que cuando me pidan algún libro, algún texto de los que les ofrecí, de mi biblioteca digital, que todos están libres de derecho de propiedad intelectual. Son publicaciones en Internet, están en la red, lo pueden bajar ustedes en cualquier momento de la red o me lo pueden pedir a mí, que ya lo he bajado y ya lo tengo y se lo puedo comunicar sin ningún problema. Y como ya habíamos hablado en el día anterior de lo que es realmente la transmisión que ha llegado hasta nosotros de la palabra de Dios, vamos hoy a dedicar estos 15 minutos, vamos a dedicarlos a hablar un poco de cómo eran materialmente los libros, los escritos, a lo largo de la historia de la escritura hasta llegar a nosotros, hasta llegar a la imprenta, hasta llegar a la encuadernación o a las impresoras actuales que hay. Pero esto es reciente. En un principio no fue así. La primera lectura, la primera escritura que ha llegado hasta nosotros que tenga algo que ver con la Biblia es la escritura en papiro o en pergamino. El papiro era una planta que crecía en las orillas del río Nilo y que durante mucho tiempo la fabricación del papiro fue lo que ahora llamaríamos monopolio de los faraones y después de la conquista de Egipto por Alejandro Magno, de los que fueron reyes de Egipto hasta que llegó el Imperio Romano. Y ya el Imperio Romano, desde Egipto, siguió manteniendo el negocio del papiro, que el papiro, ya les digo, es una planta que crece en las orillas del río Nilo, y que entonces se hacía unos tramados de los tallos secos del papiro, se aplastaba después con un mazo de madera y entonces de esas láminas que quedaban, pues se podían utilizar para escribir. Se escribía con un cálamo, que era una caña cortada a la larga, de manera que se mojaba en una tinta, que la tinta se fabricaba con hollín de chimenea, el carbón ese en polvo que queda, mezclado con resina de pino y con agua. Esa era la tinta con la que se escribía en negro. Había también algunas tintas de color que se utilizaban, pero para la escritura de los textos se utilizaba básicamente el color negro. Y entonces, con este papiro cruzado, pues se escribió mucho. Pero surgió la competencia, no podía ser menos. Y en la ciudad de Pérgamo, en la actual Turquía, inventaron un sistema de curar las pieles y utilizaban, de ahí de la ciudad de Pérgamo, el nombre de pergamino, utilizaban la piel del peritoneo, de la membrana que cubre las vísceras, los intestinos de los animales herbívoros. Y entonces con ese tratamiento se hacían unas hojas con las que se podía escribir también de la misma manera, con el cálamo y con la tinta de hollín y
resina de pino y agua. Pero era muy caro. Piensen ustedes que del pergamino de una vaca pueden salir 4 folios que se pueden escribir por las 2 caras. Imagínense la cantidad de vacas que hay que matar para poder escribir una Biblia. Y entonces el pergamino pues era siempre una cosa más cara, más lujosa, y eso dio lugar a lo que se llamaron los palimpsestos, que es que cuando un libro ya lo había leído todos los que querían y ya no les importaba lo que ponía, raspaban con piedra pómez el pergamino por una cara y por otra, y entonces quedaba todo borrado y se podía utilizar para escribir otro texto más interesante encima. Hace unos años se descubrió que leyendo estos papiros raspados sobre los que se había escrito otra cosa, leyéndolos con infrarrojo o con ultravioleta, se podía leer lo que se había borrado, con lo cual se han recuperado textos que se habían perdido. No de la Biblia, pero se utilizaba para ahorrar. Y, claro, también se podía hacer pergamino de peritoneo de oveja, pero claro, serían unas páginas más pequeñas. Y es muy curioso que se pueden seguir los cambios climáticos de la Edad Media por la escritura. Porque en las épocas en las que llovía mucho, había mucha hierba. Y como había mucha hierba, había mucho ganado. Y como había mucho ganado, el pergamino estaba más barato. Mientras que en las épocas de sequía, el pergamino estaba carísimo. Y entonces, en las épocas de pergamino barato, es cuando nos encontramos esos códices preciosos con unas letras capitales, se llamaban las letras, la primera letra de cada capítulo, con su filigrana, con su dibujo, muy bien, eso, una visión riquísima. Pero claro, cuando el pergamino estaba caro, escribían sin dejar espacios entre una palabra y otra, utilizando muchísimas abreviaturas para ocupar menos. No escribían en los márgenes, pero casi. Y entonces se puede ver la diferencia que hay del tiempo, ¿no? Los cambios climáticos, por el agua, por la hierba, por el ganado, por el pergamino y por los manuscritos. Y entonces lo que sucedía es que no había energía eléctrica, por supuesto. Hasta el siglo XV no se consigue fabricar un vidrio tan transparente como el que tenemos ahora, a través del cual se puede leer. Y gracias a eso, los que ya andamos mal de la vista, podemos utilizar unos anteojos, que con esos anteojos vemos muy bien, porque las lentes nos ayudan a distinguir mejor los detalles de lo que está escrito. Y entonces eso, hasta el siglo XV no había manera. Como no había alumbrado eléctrico y había que alumbrarse con candelitas de aceite, pues claro, la vista de los que escribían o de los que leían lo que habían escrito otros, pues se iba deteriorando. Y entonces se podía aprovechar para leer y para escribir las horas de luz natural. No tenían en aquella época las facilidades que tenemos nosotros para poder trabajar con luz artificial, para poder estar haciendo una grabación de vídeo para ustedes a las 10 y 21 minutos de la noche, una hora muy cómoda para trabajar porque no hay ruido en la calle
ya ha pasado el camión de la basura. Y entonces no hay esa molestia de los ruidos. Y podemos aprovechar más tiempo para trabajar, para leer, para escribir, para estudiar. Y entonces, sin todas estas comodidades que tenemos nosotros, se fue transmitiendo la palabra de Dios, se fue comentando la palabra de Dios, la riqueza teológica que hemos encontrado en lo que llamamos la patrística griega, la patrística latina, la patrística siriaca, que tiene también una importancia enorme, pero que está muy poco estudiada. Y todo esto nos hace valorar el trabajo de nuestros antecesores, de los que tuvieron que andar, aunque solamente fuera copiando los textos de la Biblia, los que escribieron comentarios, y todo eso nos permite conocer cómo ha ido desarrollándose la profundización en la fe desde los primeros momentos del Antiguo Testamento hasta nosotros. Y la palabra de Dios se ha ido transmitiendo gracias a estas facilidades posteriores que se han ido incorporando. Pero hasta el siglo XV no llega a Europa el papel, que era un invento de los chinos. Y una vez que hay papel es cuando se puede imprimir. Y entonces ya hay mucha más facilidad para aprender a leer y para escribir. Por eso, el desarrollo de la cultura a partir de lo que se llamó el Renacimiento en el siglo XVI supone un cambio extraordinario. Y junto con ese desarrollo extraordinario de la cultura se va dando también un desarrollo extraordinario de la profundización en el estudio y en el conocimiento de la palabra de Dios y de la elaboración filosófica o científica de los conceptos que nos encontramos en la palabra de Dios, que es lo que constituye la teología. Por eso, cuando nos encontremos nosotros ante un texto, tanto si es de lectura bíblica como de un trabajo teológico anterior al siglo XV, tenemos que pensar en lo que costó de trabajo en llegar a eso. Tenemos que agradecer lo que trabajaron nuestras generaciones anteriores. Tenemos que darle gracias a Dios de que podamos disponer para estudiar, para trabajar, para comunicar, para leer, para escribir, podamos disponer de todas estas facilidades que tenemos ahora. Y eso, que para nosotros ahora resulta muchísimo más fácil, tenemos que ver cómo costó en los años en que se va escribiendo el Antiguo Testamento y en los primeros 15 siglos del cristianismo. Ya habíamos hablado el día anterior del esfuerzo que tuvo que suponer la tradición oral. Era aprenderse de memoria textos y textos y textos hasta que se pudieron poner por escrito. Es un trabajo de generaciones. Y a pesar de todo, nos encontramos con toda esta riqueza de la palabra de Dios, de cómo se ha ido transmitiendo y cómo ha llegado hasta nosotros. ¿Y qué uso estamos haciendo de la palabra de Dios tantas veces? Que desperdiciando, despreciando el esfuerzo de nuestros antepasados, no estamos aprovechando ni siquiera con el interés por estudiar un poco más. Son ya casi los 15 minutos antes de que se corte. Muchas gracias por su atención y que el Señor les bendiga. Nos vemos dentro de unos días también. Muchas gracias.